que se une también a otra dimensión más conservadora y que refuerza y construye ese empresario y empresaria de sí mismo. Es decir, son personas que, como fruto de esos tipos de procesos, carecen de empatía y tienen dificultad para ponerse en la piel del otro, que es lo que significa la empatía, ¿no? Se rigen por una especie de presentismo feroz, porque, entre otras cosas, alguien les contó muy mal el pasado y, por lo tanto, no saben cómo se conquistaron las cosas, cómo se lograron las mejoras que hoy nuestra sociedad tiene. Alguien se les contó muy mal esa narrativa. Carecen de una base suficiente para situarse en la historia y de verse como agentes de la historia. Tienen un sentido común muy limitante, tienen miedo a arriesgarse y como les falta esa formación, o esa formación cada vez les va a ser más deficitaria, tienen auténtica imposibilidad, podríamos decir, de pensar alternativas al auténtico sistema neoliberal que nos está rigiendo. Ahí es donde hizo mella y ya se consolidó lo que Margaret Thatcher creó con ese acróstico de Tina: no hay alternativa. Esto es lo que hay y no hay otra alternativa. Otros dijeron que no, que había muchos, ¿no? Que hay muchas alternativas. En mi país hay un viñetista que yo creo que cada viñeta que hace es una tesis doctoral, porque es capaz de sintetizar en un dibujo muy bien este tipo de cosas. Esta es una madre que acompaña a su hijo el primer día del colegio y bien ven lo que le dice. Recuerda, hijo, que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientes, ¿no? La instrumentalización ya de esos demás, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se va haciendo? ¿O cómo nos van pervirtiendo eso? Pues, entre otras cosas, porque nos modifican el vocabulario, nos resignifican el vocabulario. Yo creo que en estos próximos años las reales academias que se dedican, de los idiomas que se dedican a construir esos vocabularios van a tener que hacer rápidamente fuertes reediciones, porque las palabras que estábamos utilizando pasan a tener otro significado. ¿Qué significa empleabilidad? Es aceptar que la única posibilidad que tienes como ser humano es trabajar en el actual sistema capitalista que está. No entra dentro de ninguna lógica poner en análisis ese propio sistema productivo. Si eso es justo o no es justo, todo ese tipo de cuestiones. Eso ya está ahí, es el fin de la historia, que se podría decir, y hay que moverse con esa lógica. La palabra calidad. ¿Qué es calidad? Lo que miden los test. Pero claro, los test son instrumentos muy limitados, porque pretenden esa objetividad y ese tipo de cuestiones, y por lo tanto es muy difícil que un test no te limite qué cosas son las que entran y qué cosas no se pueden medir porque no hay test que los mida fácilmente. La eficacia y la calidad del profesorado. ¿Pero cómo se mide esto? Pues exclusivamente por los resultados de nuestros estudiantes, con los resultados académicos, en los test que sacan. En ningún momento hay un análisis serio de las condiciones de quién es ese estudiante, cómo nos llegó, en qué características tiene el contexto en el que está, etc. Todo eso se obvia porque cuantificar eso es complicado. Las competencias, es decir, son definiciones que se hacen para preparar para ese mercado laboral, esa dimensión más utilitarista del conocimiento. Piense que el concepto de competencias es de la formación profesional, es para trabajos de una gran precisión, donde no quieres que ese trabajador o esa trabajadora se dedique a innovar o a hacerse problemas. Esto solo tiene una solución y ese tornillo tiene que ser de esa forma y no puede ser de otra y cosas por el estilo, ¿no? Luego en educación lo metieron y es un término muy borroso. En mi país, cada persona que empieza a hablar, empieza a decir que habla de competencias, dice, yo entiendo por competencias tal cosa. Si ustedes juntan las definiciones que dan de competencias, se encuentran un mercado increíble. Claro, la propia legislación que tiene en España, por ejemplo, el Ministerio de Educación, en este caso mi comunidad autónoma, Galicia, que saben que tienen autonomía plena para esto, la única definición que dio y que puso por escrito empieza diciendo, una posible definición de competencia podría ser, digo, a mí no me interesa la posible y la podría. Si usted me va a evaluar y va a regir la política educativa por ese término, defínamelo usted, no me lo deje definir.
Pues ¿qué medicina dice cada uno? La penicilina. Dice, no, la penicilina para mí es tal cosa. Digo, no, mira, la penicilina es una y todos estamos de acuerdo en lo que es. Este concepto es mucho más borroso y mucho más peligroso. De hecho, sirvió para una cosa, para que ya nadie piense en los contenidos. Los contenidos ya vienen dados, no sé quién los da. Tú lo que tienes que hacer es a ver cómo trabajas con eso que está ahí. La innovación, es lo mismo. Hablar de innovación y no hablar de nuevas tecnologías, parece que ya no hay otra innovación. Yo digo que hay que tener cuidado. Yo no podría vivir sin las nuevas tecnologías, soy el primero que les saca bastante jugo y imagino que todavía le puedo sacar mucho más. Pero me niego a pensar, o de alguna forma estoy muy alerta, porque ya hay movimientos en esa línea, de que esa tecnología sirva para sustituir al profesorado, sirva para sustituir cantidad de recursos y sirva para ser utilizado con colectivos sociales más desfavorecidos, porque la Universidad de Yale, por supuesto que tendrá siempre educación presencial, no se preocupen. Ahora, otra cosa son los cursos que haga a distancia para otros lados, para otros negocios, ella o cualquier otra universidad. Las palabras estándares, que son para vigilar y controlar ese tipo de cuestiones, porque también un estándar, si tú no lo controlas luego y no lo controlas por ese tipo de test, es muy difícil que te sirva para nada. Con lo cual ya veremos cómo va a servir para muchas otras cosas. Emprendimiento es la cultura empresarial. Pasa que no se atreven a decir empresarial porque suena muy capitalista, entonces descubrieron esta palabrita. Y acreditación, excelencia, competitividad, rankings. Los rankings son los resultados de esos test para visibilizar que la educación pública es muy mala y la educación privada es buenísima. Los estudiantes son los activos de una empresa, el capital humano, los clientes. De hecho, ahí el gobierno en algún momento se le escapa la palabra cliente. Nuestro ministro dijo que lo que le interesaba eran los outputs, ¿no? Los resultados de los estudiantes. No importaba de qué familia perteneciesen, en qué condiciones estaban escolarizados, todo ese tipo de cuestiones no importa. Porque descubrieron otro mantra, el esfuerzo. ¿El esfuerzo qué es? Es tratar de convencer a la ciudadanía que lo podemos todos si nos esforzamos, que todo depende de cada uno de nosotros. Es decir, ya no hay clases sociales, ya no hay gente que viva en situaciones de pobreza, gente que viva en ambientes desfavorecidos o cosas por el estilo. Este tipo de vocabulario, ¿a quién sustituyó? Pues a otro, que ya cada vez es más difícil escucharlo en los análisis que hacen los sistemas públicos, o sea, lo que hacen las estructuras gubernamentales, y por desgracia también muchos de los profesores y profesoras. Palabras como autonomía, en el buen sentido de palabra, porque hay mucha autonomía trucada con las cartas marcadas, que luego veremos algo de eso también. Palabras como justicia, responsabilidad, capacidad crítica, libertad, tolerancia, colaboración, creatividad. La palabra creatividad en mi país ya desapareció, no aparece para nada. Autorrealización, colegialidad, reflexibilidad, participación, todo ese tipo de vocabulario fue sustituido por otro mucho más objetivo, mucho más neutral, o como quieran ustedes llamarle, etc. Claro, yo les decía, el sistema educativo es partir de un así somos y así queremos ser. Y eso es lo que nos va a dar un poco la filosofía de qué queremos que estudien y que se hagan un poco en las instituciones escolares. Pero claro, eso significa, como es un proyecto político, de que entre todos y todas definamos cómo queremos que sea esa sociedad, pues tendrá que haber grandes debates sobre cuál es la cultura básica. ¿Por qué los chicos y chicas tienen que estudiar obligatoriamente esos contenidos que aparecen y que legislan hoy por hoy los gobiernos? ¿Quién está decidiendo eso? ¿Quiénes participan en ese debate? Entonces, ¿qué asignaturas, qué contenidos dentro de esas asignaturas, qué procedimientos, qué valores, etcétera? Y son imprescindibles para una persona que vive hoy en el siglo XXI, en una sociedad que cambió radicalmente. Yo llevo más de 20 años analizando, todos los años una línea de investigación que tengo es el análisis de los materiales curriculares. Yo les garantizo que lo único que cambian son algunos dibujitos y poco más, pero nada más, hasta son igual de horteras y horrorosos.
vigilar y revisar la actualización de los propios contenidos que está habiendo ahí, para hacerlos más actuales, más relevantes, más significativos. Es decir, los grandes contenidos que son imprescindibles se pueden trabajar y ver desde una perspectiva que le resulte más interesante al alumnado. Todavía, en pleno siglo XXI, la palabra más frecuente y el pensamiento, por supuesto, ya unánime de la mayoría, yo creo que de todo el alumnado, es el mismo que tuvimos nosotros. Era, ¿y esto para qué sirve? Para pasar de curso, nada más. Para tu vida cotidiana no sabes aquello ni para qué sirve, etc. Pero claro, ese debate no se abre, sino que se cierra. Y rápidamente, en las nuevas políticas que mi país están diseñando, el Estado decide cuáles son las materias troncales, las obligatorias que tienen que estudiar todo el alumnado que viva en la península ibérica. Bueno, en España, no en la península ibérica porque está Portugal, que todavía no lo controlamos. Y que es, como mínimo, el 50%, más de la mayoría del tiempo. Pero también decide el Ministerio cuáles son las optativas que se pueden establecer. Les deja un pequeño porcentaje a las autonomías. Deciden los contenidos y los horarios mínimos, deciden los estándares de evaluación relativos a los contenidos, con los cuales a mí ahora que me digan que alguien hable de libertad de cátedra. Porque antes te decían, usted tiene que explicar, yo qué sé, los Reyes Católicos, la conquista. Lo que no me decían era qué perspectivas teníamos que trabajar en las aulas. Si me marcan un estándar, sí, ya me cierran eso. Deciden ellos los test, están centralizados de las evaluaciones externas y todas esas reválidas que en mi país ponen, y que son 4, 3 que hace directamente el Ministerio y una que hace PISA. Todos los chicos y chicas van a tener que pasar una reválida, una evaluación externa cuando tienen 7 o 8 años de edad, o sea, en tercero de la educación primaria, pero que solo va a evaluar, atención, matemáticas y lenguaje, solo. En sexto de primaria, con 12 años, que solo va a evaluar lenguaje, matemáticas y ciencias. Luego, con los 15 años, hacen la de PISA, que evalúa lo mismo, y al final de secundaria hacen otra reválida que en teoría va a evaluar algo más, pero tampoco está claro qué es lo que va a evaluar. Y para vigilar eso, controlan desde el Estado central esa alta inspección del Estado. El Estado para nosotros es lo que para ustedes es la nación. Nosotros tenemos los términos invertidos, ¿no? Entonces es la alta inspección de la nación, por así decir, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las agencias de evaluación externa que ya abrieron la vía en un debate que están produciendo y cómo están jugando con el lenguaje para que se constituyan. Estos son los grandes negocios de los países que ya tienen estas agencias y que ahora va nuestro país a sumarse a él en eso. Pues claro, yo les decía, estas son las reformas donde hay un Ministerio de Educación de ese planeta Tierra, que es la OCDE, ¿no? Por así decir. La obsesión que tiene mi país, de las autoridades públicas, siempre hablo de las autoridades públicas cuando hablo de ese tipo de cuestiones, es mejorar el rendimiento en PISA. Que sin PISA no sé qué tal. Cuando también ahí no dicen la verdad, porque PISA en el Estado español da resultados muy diversos. Nosotros tenemos comunidades autonómicas, por ejemplo el País Vasco, Aragón, Navarra, etcétera, que están muy por encima de la media de la OCDE. Tenemos comunidades muy pobres que tienen muchos problemas, como Ceuta, Melilla, Canarias o incluso Andalucía, que sacan puntuaciones más bajas, ¿no? Aquí es un poco ese juego estadístico de que hace que los pobres aparezcan un poquito más ricos de lo que son y los que son muy ricos que no se hagan tan ricos, que no se note tanto, ¿no? Por así decir. Pero nada más. Y luego dentro de eso hay variaciones enormes que cuando uno mira bien esos documentos y esas cifras los ve. Ve que en los centros donde hay población inmigrante que no domina bien el idioma o que viene de culturas muy desfavorecidas, pues lógicamente trabaja esas puntuaciones y bueno, hay una cosa que se llama el capital cultural,
está súper demostrado, y allí se constata, en mi país se constata continuamente, que dependiendo del capital cultural de las familias, pero especialmente de la madre, pues está relacionado con el mejor o peor rendimiento de los estudiantes, el número de libros que tienen en casa, etc. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que ya sabíamos, pero que tampoco el gobierno hace visibles cuando da ese tipo de informaciones, sino que lo único que coge es esa media y dice, no, estamos por debajo de ese tipo de cuestiones, etc. Claro, si queremos mejorar en PISA, y solo nos obsesiona PISA, algo va a dejar de obsesionarnos. Y por lo tanto es muy fácil que se produzcan recortes, y lo veremos, en las materias y en las horas que tengan esas materias de aquello que servía y que decimos que sirve, que es imprescindible para formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio, etc. ¿Pero qué mide PISA? PISA mide tres cosas. La comprensión lectora, no todo el lenguaje, no solo la comprensión lectora. La escritura no la mide. Y la escritura es lo que te dice realmente cómo tienes organizada tu mente. Eso lo saben bien todos ustedes. Cuando se encargan de hacer un trabajo, quieren hacer un artículo o cualquier cosa, antes de empezarle, todos creemos que sabemos más. Cuando nos ponemos a escribir, antes nos encontramos los obstáculos. Y ahí es donde vemos realmente nuestras auténticas carencias. Eso nadie lo evalúa. PISA solo mira la comprensión lectora. Mira la alfabetización matemáticas y mira la alfabetización científica. Solo esas tres cosas. A mí me dio por hacer una lista de qué no evalúa PISA y que a mí me parece que es lo que llamábamos una educación integral. Bueno, por no evalúan ni los contenidos de esas matemáticas ni los contenidos de ciencias, que el Ministerio de Educación de mi país dice que son también obligatorios, porque el Ministerio marca, por un lado, competencias y, por otro lado, un listado enorme de contenidos. Esos nadie los evalúa, solo lo que mide PISA ahí. ¿Qué no evalúe PISA? Pues, bueno, en el último libro, este es un cuadro que salió en el último libro que tengo, ¿no? Y es eso, pues la escritura, la capacidad de expresarse, de comunicarse, de razonar, las habilidades para el debate, los conocimientos y procedimientos y destrezas artísticos, la formación literaria, los conocimientos y capacidades para interpretar y situar momentos y fenómenos históricos, políticos y sociales, la capacidad de análisis crítica, la competencia para pensar, analizar y tomar decisiones desde marcos interdisciplinares, la educación psicomotora y todas las competencias deportivas, la educación ética y moral, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, la capacidad de resolución de conflictos, la educación para la paz, la educación ambiental, para la salud, para el consumo vial, la capacidad de realizar juicios informados y razonados, la capacidad de colaboración, incluso el dominio de los idiomas extranjeros, que es la obsesión también de los gobiernos, la educación mediática o medios de comunicación, la educación afectivo-sexual, etc. Claro, esto era lo que decíamos que era la educación integral. No hay ni un solo organismo que mida nada de esto. Con lo cual, en el implícito perverso es, hombre, es que eso funciona bien. Donde están los problemas es en las matemáticas, en las ciencias, etc. Pero cuidado, porque en mi país ocultaron públicamente que PISA, que se aplicó el año pasado, 2012, y que salen ahora los resultados en diciembre de este año, evaluó también la educación financiera. Y que a partir de ahí ya van a consolidar esto. Este es un proyecto, el de la educación financiera, que yo vengo siguiendo por los documentos de la OCDE desde el año 1997 y sobre todo a partir del año 2002. La cantidad de documentos y movimientos que hicieron para promover esto es increíble. Yo solo les voy a decir que esta aplicación de la educación financiera se aplicó solo en esta primera vez en 18 países. Busquen esos países que son punteros en PISA.